porque yo también he tenido muchas dudas en determinado momento con algunos casos, y también entiendo a veces la ignorancia, el hablar desde la ignorancia o del no conocimiento hace que haya mucha gente confundida, ¿no? Mucha gente confundida que ha pasado en este caso durante años, y creo que ahora hay mucho más gente que ha despertado, que eso ha sido muy positivo, y a través también de varios canales que también se han animado a hablar de este caso, y en el caso de ustedes, Narcisismo TV, que tocan un punto muy, muy importante, que es el tema de la salud mental, ¿no? Todo lo que es la psicopatía, ¿no? De los abusos psicopáticos, más que nada, ¿no? Porque si bien ustedes no son psicólogos o especialistas en tal cosa, pero sí a través de darle voz a estos temas ayudan un montón, o llevar especialistas, llevar algún psicólogo, alguna abogado, ayuda mucho, ¿no? A entender estos temas, y yo se los agradezco porque es un apoyo extra, ¿no? Es un plus a todo esto. Ay, muchas gracias, Lili. No. Gracias, de verdad. Sí, significa mucho para nosotros, para mí, tus palabras. Y estoy totalmente de acuerdo de que, por ejemplo, en México, la tasa de víctimas o sobrevivientes que no alzan la voz y no hablan sus casos y no denuncian es una tasa muy alta. Sí. Entonces, yo lo que pienso es que si las personas van a tener estos proyectos digitales o algún libro o algo así, que esos proyectos pongan un granito de arena, ¿no? Se enfoquen en ayudar, y que la finalidad sea que esa tasa baje y que más víctimas hablen, ¿no? Se animen a hablar. Y de repente se ven proyectos que en lugar de eso crean el efecto contrario, y es muy, 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 muy lamentable, porque no se enfocan en lo importante y no construyen, ¿no? No. Realmente, pues lamentablemente hasta destruyen. Totalmente. Imagínate que una persona que está siendo víctima de un abuso así psicopático ve este tipo de ataques hacia las víctimas reales, va a decir, no, yo no hablo, porque imagínate si yo digo esto, me matan, o sea, nadie me va a creer, o sea, y justamente nosotros lo que tratamos es de que la gente entienda que que no, o sea, la víctima no es la que tiene que tener vergüenza y culpa. La víctima, a través de la sanación y empezar a hablar, empieza a entender muchas cosas de lo que le pasó, y eso es lo que hace que puedas sanar, puedas ser libre y puedas tener la justicia que te quitan, ¿no? El que mucha gente, o a veces la misma justicia no te crea, ¿no? Pero cuando empiezan a haber más gente, como tú dices, que construye, que cree, que habla de estos temas de una manera empática, hace la diferencia. Ignorantes puede hacernos emitir ciertas palabras que a lo mejor sin intención hieren a las personas que han sufrido algo, ¿no? Sí. Pero como seres humanos yo pienso que aún con ignorancia a veces el tipo de ser humano que tú ya eres y en tu esencia llevas algo que te hace no ser insidioso ni hiriente, aún siendo ignorante. Y si lo fuiste, y si lo fuiste en algún punto, tiene que llegarte esta reflexión de decir, ¿sabes qué? Pido una disculpa porque fui ignorante. Y eso hasta te hace mejor ser humano, o sea, y te sientes bien contigo mismo. Totalmente humaniza, digo, todos cometemos errores, Paul, o sea, yo también he hecho críticas o criterios, o he sacado criterios en algún momento de mi vida sin tener el conocimiento, y después de todo lo que pasé dije, no, jamás lo haría más, o sea, primero escucho, veo, y trato de comprender, a lo mejor puedo pensar diferente de esa persona, pero siempre hay un porqué, ¿no? Y uno se tiene que preguntar, hay un porqué de las cosas. Eso no justifica si la persona comete o no un crimen, ¿no? O sea, pero sí se entiende, se puede lograr entender la historia, ¿no? O sea, siempre hay un comienzo y por algo pasa, hay una base de todo el recorrido, ¿no? O sea, por eso también para mí era importante empezar desde abajo. Sí, yo sé que el primer capítulo, y lo hice
a conciencia, empecé con la denuncia de Brasil, porque siempre me han querido pegar con ese tema, de que si no había denuncia, de que si hizo, que no hizo, que él fue la que tiró, que la que no, o sea, siempre y nunca quedaba claro que en algún momento yo sí hice una denuncia, que no haya habido una investigación, o sea, no es mi culpa, o no es que no haya habido, yo creo que sí la hubo, no se terminó de procesar todo, porque yo creo que de alguna forma u otra Brasil se los quiso sacar de encima, porque si no estarían a lo mejor en un proceso primero en Brasil y luego en México, y en ese momento se decidió eso. Uh-huh. Yo creo que pasa por ese lado, y también porque no se encontraron, ¿no?, evidencias en su momento. O sea, empiezan a decir cosas de una manera súper agresiva, de que no se habla lo suficiente de Sergio Andrade como se debería de hablar, y en Estafador de Sueños no hemos hecho más que escuchar de Sergio Andrade. O sea, creo que es en el espacio donde más se ha explicado las estrategias de este tipo, pero no, o sea, no toman esos fragmentos para analizarlos y para darte el reconocimiento de habernos ayudado a entender eso. Simplemente buscan las partes donde se habla de a quienes ellos les interesa defender. ¿Sabes? Y eso no va en coherencia con el decir que todas son víctimas, porque nunca estás como validando lo que ha aportado Estafador de Sueños para que todos entendamos esta historia. Entonces, yo sé que tú ya lo sabes, Lili, y me da mucho gusto. Y bueno, no sé si ya... yo, la verdad que me saco el sombrero con la entrevistadora, que es Lidia Barrón. Sí. Excelente. Si hubieron dos personas en aquella época que fueron capaces de cuestionar como debían de cuestionar, era Lidia Barrón y Laura Suárez, y eso no se los quita a nadie, porque ellas tenían claro en su cabeza cómo eran las cosas. Otra chica también, una pelirroja, Patricia Candiani, creo. ¿Recuerdas? Pues, sí, seguramente. Yo me acuerdo de ellas porque sí tuve contacto con ellas, sí las conocí, ¿no? O sea, en el caso de Lidia Barrón, a través de teléfono, ¿me entiendes? O sea, yo la he escuchado y sé que tenía muy claro cómo era el panorama y cómo era el caso. O sea, ¿por qué? Porque ella entrevistó a varias de las chicas, a los padres, lo mismo pasó con Laura Suárez, conoció a la familia, sabía el trasfondo de lo que había sucedido, ¿no? Y esta llamada telefónica donde tú hablas y donde Marlene hace como quiebre en toda esta estructura que ya se sabía que nadie tenía que delatar, que nadie tenía que tener un ápice de su propia personalidad, pero en ese momento es algo que nunca se te olvidó, nunca te lo sacaste del corazón, Lili. Y bueno, yo ayer de verdad... Disculpa si yo lo entiendo, si yo sé cómo eran las cosas y todo, le digo, no, yo lo necesito y sé que tú también. Y es bien lindo porque eso es lo que todos necesitamos, ¿no? O sea, yo sé que yo estaba presionada, yo sé que estaba obligada, yo sé eso, yo lo entiendo, pero también entiendo que ella necesita, por más que no me lo pida, porque ella no va a tener esa disculpa de las personas, ¿verdad? O sea, del responsable, ¿no? Y lo mismo me pasaba a mí. En mi corazón yo necesitaba pedirle a ella, porque sí cargaba con eso de siempre, cuando uno hace algo que no quiere hacer, es terrible. Es como una condena, ¿no? O sea, y si tú no lo procesas y no lo hablas, te duele la vida. Que es lo mismo que me pasó con Meli, cuando me di cuenta, lo mismo me pasó con el tema de Ana Dalai. Si yo no proceso, si esto yo no lo saco, no vivo, ¿me entiendes? O sea, no vivo. Y sí me ha traído muchas dificultades. Obviamente que he tenido mis pensamientos, yo lo he contado, mis pensamientos oscuros, porque esto es un proceso, uno no sabe cómo hasta que no lo hablas, hasta que empiezas a buscarle la manera, y siempre hay salida, ¿no?